Pues muy bien. Muchas gracias a todas. Ahora sí, solo con Carlos, un arquitecto, a todas y a Carlos. Vamos a dar la bienvenida a la arquitecta Laura Cortés, expresidenta de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas, que va a moderar esta mesa. Muchas gracias, Laura. Gracias. Así como la arquitecta Alejandra González Olvera, coordinadora del Programa Único de Especializaciones de Arquitectura en la UNAM. A la arquitecta Briseida Reséndiz Márquez, presidenta de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, especialistas en salud. A la maestra Alicia Loza García Formentí, experta del Programa Iberoamericano de la Discapacidad. Muchas gracias, maestra. A la arquitecta Lorena Mercado Acebo, presidenta de Mujeres Líderes por la Vivienda. Y al maestro Carlos Diagoro Fonse, del Movimiento de Personas con Discapacidad y de la Comisión de Accesibilidad de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Bienvenidos a esta mesa de más espacios de oportunidad. Se quedan con la moderación de Laura. Muchísimas gracias, arquitecta Naitzel. Pues buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta cuarta mesa. Perspectivas profesionales, desafíos y oportunidades en el ejercicio de la arquitectura. Pues en el primer día pudimos observar las mesas en torno al tema de formación, la ética en el desempeño profesional y nuevos métodos y herramientas. Hoy, en esta cuarta mesa, llegó el turno de hablar un poquito del futuro, ¿no? De qué otros espacios de oportunidad profesional se vislumbran. Y justamente en este contexto mundial, pues de crisis ambiental, de pandemia, de una mayor intensidad en la lucha de la consecución de los derechos humanos y de la guerra, que parece lejos, pero que finalmente también es algo que está pasando en el presente. Entonces, en este contexto se desarrollarán en esta cuarta mesa temas como la especialización profesional como campo de crecimiento, qué otros nuevos campos de desempeño podemos encontrar, cuáles son las demandas y los requerimientos de pues, lo que estamos hablando, ¿no? En este contexto actual, la apertura, la inclusión en el mercado laboral, la equidad e igualdad de oportunidades y, por supuesto, también la inclusión del diseño participativo y el colaborativismo como premisa de trabajo. Y bueno, pues nuestro panel que ya nos hizo el favor la arquitecta Naitzel de presentar, pues desarrollarán desde su perspectiva cada uno de estos temas, pues vistos puede ser desde el diseño, desde las políticas, desde el ejercicio profesional, desde el tema de políticas laborales, que también estábamos comentando y que desarrollarán a continuación. Va a ser una ronda de una exposición de 10 minutos cada quien. Posteriormente haremos una segunda ronda ya de preguntas. Entonces, empezamos con la arquitecta Alejandra González Olvera. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, las especialización o la especialización en la disciplina de la carrera profesional se van especializando y enfocando en las diversas áreas de la disciplina según sus intereses y oportunidades laborales. En la UNAM específicamente, a partir de 1969 se crea la primera especialización que versa en la prefabricación e industrialización de edificios. Posteriormente se implementaron las especializaciones en vivienda en 1973, terminales de transporte en el 75, diseño industrial
En el 80, Valuación Inmobiliaria y Planeación y Diseño de Unidades para la Salud y Cubiertas Ligeras en 1987. ¿Por qué les doy este antecedente? Porque es importante enfocarnos en que muchos de estos temas siguen vigentes hoy en día. Y eso es lo que hay que considerar dentro de las especializaciones o lo que consideramos dentro de las especializaciones. Las especializaciones ofrecen hoy un campo de crecimiento no solo profesional, sino también personal, grupal, gremial, social. Y un poco para meter en contexto, les voy a dar los objetivos de una especialización, entendiéndose estos estudios de grado como una vinculación entre la formación académica y la práctica profesional para el desarrollo creativo en los procesos de producción del hábitat. También contribuye a acelerar el crecimiento y la madurez del recién egresado, que ha decidido ampliar sus estudios en un ámbito de su práctica profesional y da una transición entre la licenciatura hacia una mejor inserción al campo laboral. Pero también fortalece y permite dar nuevas habilidades a los profesionales que se encuentran ya en un ejercicio activo y que ya requieren únicamente en su momento de una certificación o de una actualización en las metodologías y herramientas actuales que les permita mejorar e implementar en su desarrollo diario. En las especializaciones, el individuo desarrolla sus capacidades intelectuales a partir de la interrelación y la colaboración con otras disciplinas, no solo con otros pares, sino con otras disciplinas, con otros campos de conocimiento que le permiten enriquecer y tener un entendimiento mucho más global del impacto que puede tener nuestra disciplina a nivel social. Un poco versando en este tema. Y ya enfocándolos es ¿cómo puede darse este impacto de la especialización como un espacio de crecimiento personal, profesional y social? Actualmente entendemos la arquitectura como un sistema complejo, integrado por una gran y diversa cantidad de partes, pero esas partes no pueden ser analizadas únicamente de manera aislada. También requerimos analizar este sistema en acción de una forma integral. ¿Cómo impacta, cómo interactúan esas partes y cómo en coordinación es posible fortalecer ese sistema y a su vez atender al dinamismo del mismo? La formación de especialistas se basa en el desarrollo de habilidades y destrezas del profesional, del especialista, que le permite contar con un perfil que integre una perspectiva de la totalidad y las interrelaciones de sus partes. Entender como un todo y sus partes, cómo se integran y cómo confluyen, cómo es esta interacción que se da a partir de las diferentes partes y cuál es el punto de influencia y de impacto donde nos permiten detectar esos pequeños puntos en los que pequeños intervenciones pueden lograr grandes cambios. El tener esta perspectiva y esta visión, hemos visto que les permite desarrollar habilidades de adaptación y adaptabilidad a las condiciones. En estos últimos años, hemos visto la necesidad de tener la capacidad de adecuar nuestros sistemas a las nuevas condiciones, a las nuevas situaciones. Venimos después de una pandemia donde nos reflexionamos sobre cuáles son nuestras condiciones de habitabilidad. Otra de las, digamos, factores o perfiles que consideramos necesarios en la especialización o de los especialistas es conocer las características de la sociedad y aprender a entenderlas, aprender colectivamente. Es un concepto que tendremos que
integrarlo a nuestra disciplina, identificar para producir unas mejores necesarias, pero de manera integral, de manera que no una buena o una intervención en un espacio tenga efectos secundarios en otros ámbitos o en otros conceptos, que es un poco o en cierta forma lo que pasa cotidianamente con ciertas políticas públicas, con ciertos proyectos, que se resuelve un concepto, un objetivo, pero no necesariamente se tiene una visión integral del impacto que puede llegar a tener. Y finalmente, es la valoración y entendimiento de la convergencia de perspectivas múltiples. ¿Por qué trabajar con perspectivas múltiples? Nuestra disciplina, en nuestra disciplina intervienen muchísimas disciplinas, pero tenemos que, constantemente hemos entendido la arquitectura como una disciplina multidisciplinar. Y hoy tendremos que trabajar a partir de una visión interdisciplinaria. Entender y observar todas las dinámicas e interacciones que se presentan en una sociedad. Evidentemente, conocemos la diversidad del actor que interviene en diferentes roles y que sus perspectivas son importantes. Pero para poder entender la situación como un todo, es necesario unir estas perspectivas a partir de un proceso de valoración y convergencia y generar un proceso de reflexión, análisis, diálogo, negociación y acción. Hoy en día hablamos mucho de la integración de la perspectiva de género, pero hay otras perspectivas que no podemos dejar de lado. Evidentemente es la de perspectiva de género, pero también existe una perspectiva de las personas con discapacidad, las perspectivas desde otras disciplinas y las perspectivas desde otros contextos. Y la disciplina de la arquitectura tiene un gran compromiso con atender a toda esa diversidad de perspectivas. Finalmente, y con esto cierro, la formación profesional es un proceso continuo. No concluye al obtener títulos o grados. Precisa de actualizar y permanecer vigente a los cambios actuales de normatividades, materiales, productos y procesos. El profesionista debe explorar espacios de aprendizaje en donde desarrolle sus potencialidades creativas y descubra ámbitos y disciplinas para su ejercicio profesional, atendiendo a una sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecta Alejandra. Arquitecta Briseida Reséndiz Márquez, por favor, adelante. Muchas gracias, Laura, y buen día a todos y muchas felicidades. Hoy estamos conmemorando, celebrando el Día del Arquitecto, pero también quiero que recordemos que también este mes de octubre iniciamos con el mes rosa, que es para concientizar a hombres y mujeres sobre el cáncer de mama, la importancia que tiene una detección oportuna para este y para otros cánceres. Creo que es un mensaje que no tenemos que dejar de lado. Bueno, pues para empezar con la presentación, yo traje unas pequeñas imágenes para recordar un poco esa que tenemos el día de hoy. Venimos de un momento de una pandemia, venimos de una guerra, venimos del cambio climático, donde tuvimos que seguir avanzando y es por eso que nos encontramos aquí, pero decir avanzando en qué sentido y en qué sentido desde nuestra labor gremial, desde nuestra labor profesional, creo que es algo que no tenemos que dejar de contestarnos. Y llegamos a este momento de la vacunación como esta parte del concepto de resiliencia que debemos, que como seres humanos tenemos para irnos adaptando y para ir saliendo adelante. Dentro de todas estas entidades que complejas y dentro de esta forma dinámica a estos ciclos de cambio. Y entonces cuando nosotros hablamos de esa resiliencia, pues aprendimos a cómo protegernos, aprendimos a cómo comunicarnos, aprendimos cómo es que teníamos nuevas formas de interacción. Sin embargo, el lado humano no dejaba de estar de lado y nosotros lo vimos con el personal
desde lo que nosotros trabajamos, y no solamente los arquitectos especializados en salud, sino desde lo que se trabajó, nosotros tenemos, tiene que ver con una formación de memoria, pero también tiene que ver la resiliencia con el olvido. Tenemos una oportunidad de hacer memoria, de poder identificar cuáles son todas estas oportunidades que este evento de pandemia nos está dejando en esta memoria colectiva, o olvidar, porque la resiliencia en términos de la memoria también significa olvido, porque uno olvida momentos que han sido difíciles para poder seguir adelante. Sin embargo, creo que es ahí donde nosotros tenemos que valorar el momento histórico que estamos viviendo. Venimos de un momento de crisis, pasamos a una negociación, un enfado, una depresión, la aceptación, y estamos en el aprendizaje. Desde nuestro quehacer hay muchas especializaciones. Yo puedo hablarles de la especialización en planeación de unidades de atención a la salud, que es una especialización que ahorita ha sido muy visibilizada por el momento de pandemia que estuvimos viviendo. Sin embargo, hay muchos temas de los que hay que hablar, y con ello creo que tenemos que abordar, como ya lo decía la arquitecta, hablar de las distintas formas de habitabilidad, no solamente para las unidades de atención a la salud, pero para las casas, cómo construimos las ciudades, cómo hacemos las escuelas, cómo hacemos estos recintos como en el que día de hoy estamos compartiendo. Y para ello, en esta parte de resiliencia, de adaptarnos positivamente a estas nuevas realidades, no podemos dejar de lado estas dinámicas de cambio. Las especializaciones no son fáciles. Para el tema específico, y yo voy a poner como ejemplo lo que es la especialización en planeación y diseño, 20 años después, una primera generación con la UNAM, con la máxima casa de estudios. Y finalmente, desde el 2017 hasta el día de hoy, se ha podido configurar 6 generaciones de esta especialidad. Las especializaciones tienen que irse conformando, tienen que irse consolidando y tienen que irse adaptando también a los tiempos que vamos viviendo. Desde SMAES tenemos ese entendimiento, y es por eso que siempre se ha trabajado en el desarrollo profesional continuo, semana a semana, con distintos nichos de oportunidad, porque sabemos que uno tiene que trabajar de forma integral a todos, de forma integral, de forma transdisciplinaria, a todos los temas que se involucran con el tema de infraestructura y salud para el bienestar. Sin embargo, creo que algo que es muy importante entender es que la trascendencia del conocimiento no radica en su especialidad, sino en la utilidad transformadora. Es decir, que las especializaciones tienen que ayudarnos a poder hacer ambientes para que promovamos la salud y bienestar de quienes las habitan. Es por eso que es muy importante que en el qué y para qué que nos estamos planteando, tengamos visualizados que los equipos interdisciplinarios enfocados a temas relativos a la investigación aplicada deben converger para que nuestra labor sea cada vez mejor. Hay bastantes temas en los que se tendrán que dar estas convergencias. Por ejemplo, tenemos escenarios multimedia, tenemos estas herramientas digitales, sistemas de información geográfica que nos van a ayudar en estas convergencias. Sin embargo, no tenemos que dejar de lado, estos son herramientas, no tenemos que dejar de lado los grandes temas, como es la planeación, pensar en la planeación estratégica, pensar en la reconversión, no solamente la hospitalaria que vimos, sino la reconversión de los edificios, el reciclaje de estructuras especiales, el diseño regenerativo ocasionado por este cambio climático en el que tenemos que, bueno, más bien que tenemos que estar pensando, porque hemos hecho tanto al planeta que no solo tenemos que empezar en las emisiones cero, sino en cómo tenemos que también devolver a nuestro planeta. La crisis del medio ambiente y los riesgos antropogénicos. Son temas que tenemos que estar abordando también desde los programas de nuestras universidades, porque
hacer a un especialista, la verdad es que conlleva muchos años. Ya decía yo, la formación de SMAES, por ejemplo, fue hace 30 años, la conformación de una especialidad desde el 89. Entonces, si podemos acumular todo este conocimiento para poder formar en estos temas que son importantes y relevantes para poder atender a nuestra sociedad y lo que viene adelante, creo que es oportuno que lo hagamos. Y ya lo decía, que ninguno de estos temas y ningún conocimiento va a ser suficiente si no pensamos en cuáles son las motivaciones. Y como motivaciones tenemos que hablar de la justicia social, tenemos que hablar de la inclusión, tenemos que hablar de la equidad, tenemos que hablar de la seguridad y tenemos que hablar del derecho a la ciudad. En SMAES, para poder enfocar todo este trabajo que los arquitectos especializados en salud se ha hecho durante estos ya 31 años, creamos un centro de estudios donde no solamente se enfocará a la investigación, pero sino también a poder llevar esa divulgación de una forma más amplia. Entonces, por un lado está la investigación de los temas. Y de hablar de temas, investigación que sea de México para México, de América Latina para América Latina, porque la verdad es que en temas de investigación y arquitectura vamos muy atrás. Ese es un nicho de oportunidad muy importante y tampoco podemos hacer una copia de lo que estén haciendo en otros países, en otras culturas, donde hay cambios que son circunstancias que son ajenas culturalmente a nosotros. Entonces, la investigación de nosotros para nosotros, de nuestro campo, va a ser muy importante, con la participación de muchas disciplinas. Es imposible que en la infraestructura para la salud, por ejemplo, solo hablemos del quehacer de los arquitectos, cuando tenemos tantas ingenierías, tantas tecnologías, tantos cambios tecnológicos que se están dando prácticamente al minuto. Pero también no podemos dejar de lado temas sociales, temas políticos, temas que tienen que ver con la antropología, entre otras cosas. Pero entonces, no solo podemos hacernos de conocimiento para quedarnos con el conocimiento, tenemos que ver de qué forma lo divulgamos, porque hay necesidades y hay necesidades reales que no pueden ser atacadas por un número reducido de profesionistas. Tiene que haber más participación y esa participación tiene que ser participación informada. Y finalmente, hablar de la vinculación. ¿Cómo es que esta investigación que nosotros estamos haciendo desde la academia, desde los profesionistas que ahora están haciendo sus especializaciones, va a permear no en el quehacer de una persona, sino en las políticas sociales? En el caso específico de lo que SMAES hace es cómo es que esta información, este conocimiento que se va generando, permea en las políticas, en los manuales, en las normatividades de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE, y cómo es que nosotros también tenemos que entender cuáles son esas necesidades que se tienen reales por parte de las instituciones y por parte de la población en general para que nosotros podamos contribuir a ellas. Entonces, este es un círculo, diría yo, virtuoso que no podemos dejar de lado: la investigación, la divulgación y la vinculación. Finalmente, decir que nada esto pues es posible con un solo actor que sean los arquitectos o las arquitectas, sino tiene que ser a partir de un diseño participativo y colaborativo como una premisa de trabajo. A mí me gustaría quedarme con esta frase porque decía, vamos a hacer una remembranza de dónde nos encontramos para decir: cuando se olvida el pasado, el único futuro que queda es el olvido, y el olvido es una muerte que mata de verdad. Creo que la invitación es a no olvidar, a que nuestra memoria colectiva se refuerce y que podamos ser más empáticos con las situaciones que estamos viviendo actualmente en nuestro planeta. Muchas gracias.
Por arquitecta Alicia Loza García Formenti, adelante. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, arquitecto Carrasco, por estamos algo que es muy importante, que también mencionaba un poco Briseida respecto al derecho a la ciudad, y es que en octubre, pues es el mes urbano, ¿no? Es gracias a ONU Habitat y bueno, empezamos, si quiere. Antes que nada quiero mencionar qué es la accesibilidad universal, ¿no? Realmente se conoce como la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios para que todas las personas puedan participar de manera autónoma y con las mismas oportunidades. Pongo ahí en mayúsculas y en negritas todas, porque normalmente cuando hablamos de accesibilidad se piensa en personas con discapacidad. Y en realidad no es solamente para personas con discapacidad, es para todas las personas. Ahí tenemos una imagen donde hay personas que llevan carriolas o personas que llevan niños y niñas, maletas inclusive, ¿no? No sé si han intentado subir unas escaleras cargando una maleta. Entonces, a eso nos referimos con accesibilidad universal. Todas las personas, para que todas las personas, personas mayores, por supuesto personas con discapacidad, usuarias de sillas de ruedas, personas sordas, personas ciegas, personas que tienen algún tipo de discapacidad psicosocial, todas las personas podamos participar de manera autónoma y, bueno, cómodamente también, ¿no? De las mismas oportunidades. Quiero también enseñarles cuál es el símbolo de la accesibilidad. Realmente el primer símbolo de la accesibilidad se nombró como CIA. Era esta primer figura que tenemos ahí cuadradita, donde tenemos la imagen de una persona en silla de ruedas. Este fue el primer símbolo con el que se demostraba que un espacio o cualquier elemento podía ser accesible, un sanitario, una información. Sin embargo, tuvo que cambiar por todo el nuevo concepto y el paradigma de las personas con discapacidad. Aún esto fue hasta el 2010, después de que se firmó, de que entró en vigor la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el primer instrumento de derechos humanos de este siglo y es un paradigma completamente diferente. A raíz de eso, que entró en vigor en 2008, empezaron a surgir también otros elementos como el símbolo de la accesibilidad. Entonces pasó a ser de una silla de ruedas y de una persona totalmente estática a una silla de ruedas y una persona dinámica. No era ya la imagen de la persona con discapacidad que no hacía nada, sino una persona con discapacidad que tenía el derecho de acceder a todos los servicios y igual que todas las demás personas. Fue en 2015 cuando la unidad de diseño de la ONU decidió que para que no fuera solamente una persona usuaria de silla de ruedas quien representara la accesibilidad, se pusiera este elemento que tenemos ahí, que es un elemento muy esquemático de una persona con los brazos abiertos, las piernas abiertas, con el color azul, por supuesto, que es el que ha manejado o se había manejado más que nada para todo el tema de discapacidad y accesibilidad, que ahora ha ido cambiando por el tema de personas con baja visión. Entonces, bueno, empezó a ser el símbolo de la accesibilidad y habla de el acceso absolutamente a todo, el derecho al acceso a todo. Bueno, ¿por qué tenemos que pensar en accesibilidad? Pues para empezar, porque es un derecho, ¿no? Todos tenemos derecho a un entorno físico en el que podamos acceder de todas las maneras, información y comunicaciones, transporte, es decir, la accesibilidad es el derecho llave. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un derecho llave? A que si no hay accesibilidad, por ejemplo, accesibilidad en el entorno, si no hay rampas, si no hay, ahí tenemos una imagen donde hay una línea, no sé si la han visto en muchos lugares, inclusive el Metrobús ya está manejando todos estos elementos de accesibilidad, se llama ruta podotáctil. Si no tenemos todos elementos, no podemos acceder de forma segura en un entorno físico. Pero también es importante la información y las comunicaciones. Nosotros acabamos de pasar por un sismo, vivimos en una ciudad, pero no solamente la ciudad, todo nuestro país es
pues es susceptible a riesgos, a todo tipo de riesgos de desastres. Somos un país que tenemos huracanes, ahorita tenemos también uno que va otra vez por el Pacífico, ¿no? Entonces tenemos sismos, huracanes, nuestros volcanes son activos, etcétera. Entonces, si no tenemos información y comunicaciones accesibles, hasta en ese sentido no estamos accediendo al derecho a la seguridad y al derecho a la accesibilidad. Y el transporte, por supuesto, ¿no? Que incluye, yo se los puse en 3 puntos de manera muy general, pero el transporte que tiene que ver con movilidad. El diseño universal, como les decía desde un principio, es en beneficio para todas las personas. La accesibilidad y el diseño universal deben considerarse como un paradigma. Nosotros debemos considerarlos una forma de vida. Recordemos cuando empezó precisamente la protección civil, a raíz de 1985. Algunos de ustedes no les tocó, pero bueno, a muchos de nosotros sí. No había una protección civil. A raíz del sismo del 85 empezamos, las personas que estábamos dentro del Colegio de Arquitectos desde aquel entonces, se empezaron a formar brigadas. Yo no sé quiénes hayan participado, pero teníamos así como ciertas manzanas cercanas a los despachos o a las casas o lo que sea, donde teníamos que seguir revisando algunos inmuebles. Nunca habíamos vivido algo así y a partir de eso empezaron a modificarse muchas cosas como el reglamento de construcciones. Entonces, ¿qué pasaba? La protección civil, ahora conocida como gestión integral de riesgo de desastres, empezó a ser una forma de vida. Siempre consideramos las salidas de emergencia, dónde vamos a poner los extintores, dónde van a estar la señalización. Bueno, ahora así tenemos que considerar la accesibilidad. La accesibilidad tiene que formar parte de nuestra vida, de nuestros diseños, de nuestro proyecto. El diseño universal que precisamente ya mencionaban Alejandra y Briseida, ¿no? Y más en los hospitales. En los hospitales, no sé si conocen, pero está el programa Ingrid H. de la OEA. O sea, tenemos que considerar todo el tema de la accesibilidad como una forma de vida. Existe normatividad, por supuesto. Aquí les estoy marcando nada más algunos de los compromisos internacionales que tenemos, ahorita 3, ¿no? Que ahorita durante todo octubre seguramente vamos a estar oyendo hablar del derecho a la ciudad, que precisamente Briseida ya también nos comentaba. Les puse el símbolo de la accesibilidad para hablar de las convenciones que tienen que ver de manera específica con las personas con discapacidad, pero también hay convenciones como la Interamericana de las Personas Mayores, etcétera, ¿no? La Convención de los Derechos del Niño. El marco Sendai para la reducción de riesgos de desastres, que habla de resiliencia, precisamente, y que tenemos que considerar también con todos los espacios accesibles. En este sentido, volvemos al tema de gestión de riesgos de desastres en nuestro país. ¿Cuántas veces las rutas para salir de ciertas zonas no son accesibles? O los albergues, ¿no? Muchas veces se piensa en poner un albergue cercano a algún lugar, pero no se piensa en la accesibilidad. Y bueno, la Agenda 2030 y los ODS, que no solamente hablábamos otra vez de sustentabilidad, como ya mis 3 compañeras hablaron de la sustentabilidad, pero en materia de accesibilidad tenemos ODS donde tienen metas específicas. Estos son además compromisos internacionales de los que México es parte, ¿no? El ODS 9 y el ODS 11, tecnologías y ciudades. En normatividad nacional tenemos leyes, ¿no? Está la ley de personas con discapacidad, la ley contra todo tipo de discriminación, la ley de turismo. Turismo tiene inclusive premios para todos los que son centros accesibles y tiene unos documentos muy importantes también sobre accesibilidad en el turismo. Salud, que es muy importante también, ya les mencionaba yo lo de Ingrid H. Trabajo, y como les mencionaba, necesitamos tener todos los elementos de accesibilidad para poder acceder a todos estos derechos, ¿no? Y obras públicas, por supuesto, que es más que nada el derecho a la ciudad. Tenemos normas también y tenemos disposiciones jurídicas. Disposiciones jurídicas porque no sé si oyeron de hace, creo que fue en el 2009, donde hubo una demanda a un gimnasio porque no permitía la entrada a una persona con discapacidad. Entonces hubo
normas jurídicas, acuerdos, encuestas, censos, ¿no? El censo de vivienda, el censo de habitación, etcétera. Necesitamos, me voy a apurar muchísimo porque creo que ya me están presionando un poco, la cadena de accesibilidad. Es muy importante en nuestro proyecto como arquitectos considerar la cadena de accesibilidad, porque no solamente es que podamos llegar con una rampita, ¿no? Sino que necesitamos tener toda la información, toda la comunicación, que la persona que llegó al Colegio de Arquitectos tenga manera de llegar con un transporte accesible, tenga la manera de acceder sin ningún obstáculo, igual para la recreación, el trabajo, la salud, todos los elementos, el entorno, ¿no? El entorno, el derecho a la ciudad, Hábitat 3, necesitamos considerar calles donde tengan la distancia suficiente, tanto para las personas que vamos caminando, las personas que van en sillas de ruedas, las personas que llevan carriolas, los ciclistas, todo lo que es el transporte público y privado. Vamos, les decía yo que es para todas las personas la accesibilidad. ¿Cuántas veces vamos texteando en la calle? Y con nuestras calles como están, yo, mi hermana, por ejemplo, ya tuvo una buena lesión en una pierna porque iba texteando y de repente se pegó contra un bache ahí que había y nos pasa, ¿no? Nos pasa a todos. La accesibilidad debe de ser para todas las personas. Información y comunicaciones. No necesitamos hablar de diseños que no vayan de acuerdo a lo que nosotros nos gusta, a lo que nosotros creemos, lo que nosotros estamos acostumbrados. Podemos integrar todo lo que es la información y las comunicaciones a nuestros diseños. Hay muchos materiales y podemos tener más. Esperemos que ahora en el evento que nos están invitando estén considerando todos estos elementos de accesibilidad, ¿no? Y en información y comunicaciones, bueno, hablamos también de mapas táctiles, no sé si han ido a todos estos nuevos centros comerciales donde ya tienen alguna información en braille, donde ya se utiliza muchas veces la lengua de señas. Y la primera foto que me parece muy importante es precisamente volviendo a todo lo de riesgos y desastres, no solamente tener señalización para las personas videntes, ¿no? Sino también todo lo que tiene que ver con las personas ciegas, las personas de baja visión, las personas sordas. La alerta sísmica es normalmente sonora. Necesitamos pensar también en poner en paralelo alguna señalización visual. El transporte, bueno, ya se los mencionaba, ¿no? Que tiene que tener accesibilidad para acceder, para estar, para utilizarlo, para salir, no solamente el transporte, todo lo que tenga que ver con movilidad. Y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, arquitecta Alicia. Adelante, arquitecto Carlos Daigoro Fonse Segura, por favor. Les necesitamos. Esa sería, es con lo que yo inicio. Y agradezco, por cierto, a la amable invitación a estar en este foro, a celebrar con mis colegas. Yo aquí súper afortunado con todas las chicas aquí en el panel. Muchas gracias. Y bueno, comentar en una primera instancia que el año pasado el movimiento de personas con discapacidad que da continuidad a una larga historia corta, si la ponemos en términos de arquitectura. Podemos pensar que el primer arquitecto hace 2600 años más, 4000 años, arquitecto Imhotep, allá en el año 2600 antes de Cristo, iniciaba con algunas de estas peripecias de lo que significa hacer y diseñar el espacio para otros, ¿no? Y este movimiento que inició la arquitectura, las necesitamos. Bien. Por favor, adelante. Ah, yo la tengo. ¿Dónde está? ¿Qué le hice? ¿Qué le hice? ¿Qué le hice? Lo guardé. Ándale, ya me lo quedé llevar. Aquí está, ¿eh? Bien. En la línea de representar la accesibilidad, yo les presento muy brevemente, este es el logotipo de este año ganador del concurso que lanzó la Unión Internacional de Arquitectos de manera conjunta con Rehabilitación Internacional para referirse específicamente a la accesibilidad que refiere a la edificación. Que la accesibilidad ya nos compartía nuestra querida maestra y una maestra para mí, Alicia, es mucho más amplia que solo la edificación. Entonces, ese logo seguramente lo empezaremos a ver más a menudo.
Yo les traigo 3 posturas para asumir algo que nos propone la arquitecta Alicia, que es aprender, integrar el tema de la accesibilidad en el quehacer. Y son 3 posturas que también se relacionan con lo que nos plantea la arquitecta Alejandra, atender, pero para atender hay que entender, ¿no? Y entonces, 3 posturas: una postura crítica respecto a la normatividad, una postura epistemológica del aprendizaje y una política, que podemos tomar para asumir y entender. La primera, 3 problemas para explicitar estos aspectos. El caso de la normatividad en el ámbito de la salud. Aquí yo planteo 3 normas: la 030, la 05 y la 016. Una sobre accesibilidad, otra espacios de la edificación de la infraestructura ambulatoria, hospitales y espacios de especialidad. Es el caso del Hospital General número 58 en el IMSS, en León, muy reciente, año 2000. 4 años, 5 años que está inaugurado. Una gran inversión, atiende a 460,000 personas como derechohabientes, es su regionalización de atención. Pero cuando uno asiste, y yo soy usuario de este hospital, para tomarle el peso a una persona, les voy a decir cómo nos toman el peso las personas en silla de ruedas. Les decía, a ver, tú, ¿cuánto pesas? Y entonces yo les digo, no, pues no sé, 75 kilos. Entonces, ¿y cuántos tratamientos no dependen justamente del peso? ¿Sí? Cantidad, ¿no? Falta disponer esos espacios y podríamos pensar también, porque en alguna ocasión con funcionarios del IMSS a una unidad clínica me invitaban y decían, oye, mira, te voy a enseñar el baño familiar, que no está en la norma, lo pusimos, está adicional. Este hospital también tiene baño familiar, digo, maravilloso. Pero ¿dónde una persona adulta con necesidad de apoyo para cambiarse puede realizarlo de una manera digna? Tampoco está. Y estos espacios, y entonces la pregunta, este es solamente un caso de un punto concreto de la normatividad, pero como este podríamos tomar muchas más y preguntarnos si esta normatividad que representa los criterios mínimos para atender a la diversidad funcional del ser humano, esta que nos planteaba la arquitecta Alicia, si son suficientes o no. Y esa pregunta es algo que tenemos que nosotros aportar como respuesta. Es una posición que tenemos para abordar en centros como el que justamente nos compartía la arquitecta Briz, ¿no? En el centro de estudios, pero también en los colegios. ¿Qué tenemos que observar y preguntarnos si realmente los mínimos de verdad son los mínimos para todas las personas, ¿no? Y en el cómo lo aprendemos, una postura epistemológica, evidentemente hablo dos fases, durante la formación, durante el ejercicio. ¿Cómo aprendo lo que significa? ¿Cómo entiendo que es correcto? ¿Cómo sé qué es lo que tenía que aprender? Etcétera. Y hay al menos, ¿cómo pasamos de una postura de cumplimiento normativo, que ya sería importante? Es decir, ¿cómo sé? Es decir, ya nos preguntamos sobre la normatividad, si es lo mínimo necesario. Y si aplico eso mínimo necesario, y cuando pensamos en cumplir lo mínimo necesario, estoy pensando en no colocar barreras, al menos. Pero la otra pregunta es, ¿cómo reconocemos la diversidad funcional como una referencia para la búsqueda de criterios estéticos en el diseño? Ah, eso es distinto. Y aquí les coloco un ejemplo. Este es el Fórum Cultural, eh, un equipamiento muy reciente del año 2009, se me estaba atravesando un cerrito con el hospital, y la biblioteca del Fórum Cultural en Guanajuato. Y esa es la escalera. Y es una escalera muy bonita que está en el cubo, en la fotografía inferior a la derecha hay un cubo de cristal. Ahí está inserta la escalera. Es una escalera muy bonita. Circularla, pues es una experiencia porque nos va llevando del interior al exterior en el edificio. Hay un jardín con una jacaranda majestuosa afuera y nos lleva de afuera adentro con un cambio permanente de perspectiva porque cada que subimos altura y posición, pues nos da una gran experiencia. La sombra del ventanal sobre la escalera, la sombra de escalera sobre la escalera, la sombra de las personas sobre la escalera. Es una gran experiencia. Pero ¿qué pasa cuando una persona que no camina va a subir? Se los voy a platicar. Es una caja de 6 lados, cerrada, con una cámara que te observa. En algunas y ya lo rojo en las periferias, ¿no? Es congruente con el crecimiento. Pero ahora vamos a ver el elemento rampa, ¿no? El elemento rampa es poco presente y disperso, con lo que podemos concluir que los itinerarios peatonales, al menos desde una perspectiva cuantitativa, está roto. Ahora vamos a ver los datos. En el año 2010, comparativamente y 2020, ¿cómo avanzan
los porcentajes de estas manzanas respecto a un año y a otro. Y vemos cómo en el caso de las banquetas en las manzanas, del 34% pasamos al 44% de todas las manzanas de localidades de 5,000 o más habitantes. Y en el caso de las rampas pasamos del 6% al 12%. Sigue siendo un criterio disperso. Y lo que nos queda claro al observar esto, que por ejemplo, cuántas manzanas no tienen banqueta en ninguno de sus perímetros en localidades de 5,000 o más habitantes, pues el 25%, una cuarta parte. Pero el caso de las rampas, el 63%. Solo es cuantitativo. Todavía falta ver si esa rampa de verdad funciona. Entonces, aquí vemos un problema público y nos damos cuenta que si no lo atendemos, tardaremos siglos en terminar. Y pues bueno, para el 2200 igual ya no nos sirve tanto a los que estamos aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo participamos para que estos problemas públicos pasen a la agenda pública? ¿Y quién, sino nosotros, que tenemos formación en el ámbito urbano, en el ámbito del diseño, podemos plantear ante el gobierno la presencia de un problema público y la solvencia técnica para resolverlo? Es decir, el remedio y el trapito, ¿no? Entonces, esos son al menos estas tres posturas que les planteo, y con algunas preguntas para cerrar sobre cómo participamos para la mejora continua de los criterios mínimos establecidos en la norma, en cualquier norma. Digo, puse aquí, reitero, el ejemplo de salud, pero esto cabe para cualquier norma, particularmente centrarnos en los espacios de salud, los espacios de educación y los espacios para el trabajo, pero habría muchos más. ¿Cómo aprendemos? ¿Qué aprendemos? ¿Cómo sabemos que lo aprendimos? Y aquí hay un reto tanto para quienes participan en la academia, quienes participamos en la academia, quienes están en el ejercicio y en este continuo que significa el pertenecer a un colegio, un continuo de formación y de actualización, para que también pueda haber especializaciones. No hay muchas especializaciones sobre accesibilidad. En particular me tocó tomarla en España, un máster en accesibilidad y diseño para todos. En la noche veremos una sorpresa al respecto de eso. Y finalmente, ¿cómo transitamos a la agenda pública? Bien, con esto concluyo con estas preguntas y pues quedamos para la siguiente del panel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, arquitecto Carlos. Por favor, arquitecta Lorena Mercado Aceu. Para ser más incluyente, me voy a parar y así veo a mis compañeros del panel y a todos ustedes. Pues muchas felicidades a todos. No puedo empezar sin mandarle una felicitación a nuestra querida amiga Belinda y un aplauso para ella. Gracias. Justo en ella pensaba cuando iba subiendo las escaleras, es inevitable recordar los caminos que alguien atraviesa a lo largo de su vida y que otros continúan y que seguirán el paso. Y ahí quiero aprovechar esta fecha para hacerles una invitación para que este año, a mí me dijeron, hoy habla de oportunidades, ¿no? Entonces, pues vamos a ver este aniversario de la arquitectura, de los arquitectos, como una oportunidad para volver a lo básico. Creo que tenemos un punto en común en el que todos mis compañeras de panel han estado hablando, y es la necesidad de retomar la arquitectura como una posibilidad de regresar a servir a la sociedad. Estamos en un recomienzo que vimos pues todas las cosas que no nos gustaron, tuvimos oportunidad. Yo recuerdo a muchos colegas haber dicho que la casa pues era dormitorio, ¿no? Porque quién estaba en su casa. Y desde ahí proyectamos con esa visión que eran casas dormitorio y lo padecimos muchísimo en la pandemia, ¿no? Y lo padecimos con esta inclusión digital, ¿no? Que ahí está la oportunidad. Tenemos un escenario eminentemente tecnológico que va hacia lo intangible, que vamos a vivir en un mundo virtual y todavía tenemos estos retos físicos de todo lo que hablamos de inclusión y demás que no hemos resuelto como arquitectos. Entonces, en este recomienzo yo les diría que hay que pensar que no sabemos nada, que no hemos aprendido nada y volver a buscar soluciones para estar más cerca de la sociedad. Buscar soluciones y en esas soluciones buscar la adopción de estos criterios que tanto demanda la comunidad internacional, que son ambientales, socialmente responsables y de gobernanza. Y hablo de la gobernanza tanto al interior de las organizaciones como el ámbito político. ¿Qué impotencia da
cuando vemos que la academia está con nuevas soluciones y parece que está sola en un camino de ideales y tan lejos de quien nos gobierna. A veces cuando los escuchamos, pues nos da pánico ver que están en un mundo totalmente alejado de la realidad y por ello yo les diría que hay que hacer un balance de este 1 de octubre al siguiente octubre, qué hicimos para cambiar realmente la sociedad y para responder a ese reto histórico que desde el momento que tomamos la arquitectura como camino, pues ya nos fue impuesto. Volver a darle el servicio y que no nos volvamos los villanos de todas las viviendas de México diciendo este arquitecto que no pensó que aquí no funcionan las cosas. Y es un comentario que ahí en mi postura de evaluador, ¿no? Donde me toca, junto con todo mi gremio, llegar a esas propiedades desarrolladas por grandes arquitectos y que dices, ¿la arquitectura fue hecha para los arquitectos o para los usuarios? Parece que entre más monumental, más premiadas las cosas, son menos funcionales para los que la habitan. Estoy hablando igual de espacios públicos. Cuando yo llego con mi visión de evaluador, pues veo que tenemos espacios de circulación totalmente fuera de esa optimización financiera que requieren los proyectos y pues se vuelven monumentos, no se vuelven espacios de acogida para el ser humano. Si vemos cada uno de los puntos que han estado tocando atinadamente desde la especialización, ¿no? Donde en la academia buscamos nuevas soluciones, filosofamos, en mi caso, acerca de la vivienda y los valores, pues vemos que hay una ruptura entre lo que es y lo que debería ser. Pero yo creo que hay que retomar ese punto como invitación para que iniciemos olvidando todo lo que hicimos, pensando que todo lo que está a partir de hoy lo podemos analizar y vemos en un año qué pasó, ¿no? Cómo pudimos hacer el cambio desde nuestra fortaleza, de nuestras organizaciones y pensamos más en esas empresas que de repente en los números eran súper productivas, ¿no? Y que cuando llegábamos a evaluar, pues muy bien, tus estados financieros, pero que no creaban valor con la sociedad, con la comunidad a la que impactaban esas grandes naves industriales que afectaron sus recursos naturales como es el agua, que afectaron y contaminaron de una manera extraordinaria y que ahí desde ese momento hubo un olvido total a lo que era ser responsable socialmente. ¿No? Desde los criterios de evaluación, pues ya contemplamos esto. ¿Qué empresa realmente está generando valor en su comunidad? ¿Qué desarrollo está impactando positivamente? Yo creo que de las cosas que debemos de replantear son esas ciudades de bardas, que estamos incumpliendo en nuestro papel histórico y que estamos dejando que soluciones de hace un siglo sean las más deseables para los habitantes de la Ciudad de México, ¿no? Si ya sabemos qué es lo que buscamos, ¿por qué continuamos haciendo ciudad con esquemas de bardas? ¿Por qué no incluimos? ¿Por qué no vamos con la autoridad y decimos, quiten este artículo que está impidiendo al municipio, a la delegación, tomar su responsabilidad de mantener en buen estado las calles y que los permisos se hagan, pero reconsiderando esto? ¿Por qué no tomamos la vivienda como núcleo central y nos olvidamos de esos sistemas constructivos que pues han hecho pequeños espacios y que se pensaban en un solo modelo de familia? Ya lo sabemos que ahora hay 20 y tantos modelos de familia, pues una vivienda, no vamos a hacer una vivienda para cada prototipo de familia, porque acuérdense que la vivienda es el patrimonio de las familias que desde ahí van a tener una posibilidad de movilidad social o desde ahí van a tener que enfrentar. Y nos olvidamos de esos esquemas y volvemos a nuevas soluciones y pensamos en espacios flexibles, en espacios que no requieran tanto, pues, esta sofisticación de estar adaptando y que tienen un alto contenido, un alto impacto en lo energético, ¿no? Tenemos que volver a pensar desde todo nuestro conocimiento como arquitectos
cómo volver a darle a la sociedad lo que pide de nosotros. Si no, vamos a ser un gremio olvidado que tiene mala fama, desafortunadamente, porque como en todos los gremios, alguien puso un mal antecedente y desde ahí nos califican a todos, ¿no? Cada impacto negativo en conducta no ética nos impacta a todos. Tenemos que volver a replantear cómo la sociedad confía en nosotros, cómo la sociedad nos brinda ese papel, pues que desde nuestro título de arquitecto y nuestro código de ética, tanto de manera colegiada, pues nos puso, que es darle nuevas soluciones, pero desde una perspectiva profesional que le pueda brindar a la sociedad confianza. Yo con eso terminaría, porque es una tarea para todos, entonces vamos a ver en un año cómo nos va. Muchas gracias. Muchísimas gracias, arquitecta Lorena. La verdad es de que hasta el momento podemos tener ciertos conceptos que en general nuestras panelistas y nuestro panelista han abordado, que es el tema pues de la adaptación por principio, ¿no? Ya también se mencionó el tema de riesgos, de desastres y que sabemos que con el cambio climático pues eso va a pasar en un mediano, corto y por supuesto también largo plazo. Se habló también de esta beta de investigación sobre esos posibles escenarios, ¿no? Y entonces en este contexto, ahora sí que vamos a cambiar un poquito la dinámica porque sí tenemos preguntas del público y ya ven que vamos un poquito tarde en el programa. Entonces, no van a ser 5 minutos, van a ser 2. Entonces, a ver, Alejandra. Nos hablabas de entender la realidad de una manera integral y a partir de justo, ¿no? El tema de las especializaciones. ¿Cuáles crees que son cruciales para, o que serán, o que aún no hay, ¿no? Que son este nicho de oportunidad, para resolver las problemáticas que se vienen, por ejemplo, en temas ambientales, de protección civil y de consecución de derechos humanos? Muchas gracias, Laura. En realidad, como temas, creo que hay temas que son transversales. De hecho, el tema de la sostenibilidad, el tema de la accesibilidad, son temas transversales. No es una. Ahora hablábamos de la necesidad, o hablaba Carlos de la necesidad de una especialización en accesibilidad o de estudio de accesibilidad. Por supuesto que sí requerimos hacer un estudio y un análisis y una investigación de ese tema, pero ¿por qué tratarlo de manera aislada, ¿no? A eso me refería con esta visión integral. Si seguimos manejando la sustentabilidad como un elemento aislado, la perspectiva de género como otro elemento aislado, la accesibilidad, ahí es donde versa básicamente el problema de nuestra disciplina. Porque justo no encontramos el punto de encuentro y no entendemos que estas líneas van transversales, tienen que ir abordando los diferentes temas. Y yo, la verdad, apuesto más a temas con un enfoque diferente. Por ejemplo, la especialización en vivienda, un poco lo que quería abordar, es una de las especializaciones más antiguas del programa de especializaciones. Y aún hoy es vigente porque, bueno, hoy más que nunca, más bien, como decía Lorena, pues nos dimos cuenta de que a lo mejor estábamos hablando de otro tipo de vivienda, de una vivienda ciudad dormitorio, o bueno, cuántas ciudades dormitorios se crearon en los últimos años, y no un espacio de habitar, un espacio de formar, de crecer, de desarrollarse, del desarrollo del individuo, ¿no? Del desarrollo de la base de una sociedad. Entonces, creo que es la visión y el enfoque desde donde se ven las especializaciones. Y no tanto, evidentemente hay una diversidad amplísima de temas y de conceptos de especializaciones que versan en el tema de la arquitectura y la arquitectura vinculada a otras disciplinas. Pero sí es importante más bien el enfoque más que En todas. en todas. Excelente, muchísimas gracias. Arquitecta Briseida, mencionabas el tema de la memoria y el olvido y vino a mi mente una investigación que leí justo del Instituto de Investigaciones Antropológicas, que ya tiene un tiempo y que hablaba de Teotihuacán,
de cómo a partir de toda esta actividad volcánica de la zona, hubo migraciones en distintas épocas, o sea, Teotihuacán no creció en un solo periodo continuo, sino en varios. Entonces, por el tema volcánico. Entonces, y también ya se vislumbra que parte de la caída de esta gran civilización fue el tema ambiental. Pero ahí no hay, o sea, ahí se olvidó, no se supo, o sea, aquí está el reto de cómo podríamos mantener la memoria viva ahorita que, por ejemplo, acabamos de pasar una pandemia, ¿no? Claro. Mira, la verdad es que por eso es importante, ¿cómo la podemos mantener viva? Por eso es importante la documentación. O sea, la documentación de esos momentos históricos que vamos viviendo. Por ejemplo, ahorita tenemos mayor acceso a la información y las redes sociales, pero se nos había olvidado, por ejemplo, que hubo una pandemia hace 100 años, la gripe española, ¿no? Porque no teníamos esta forma de dar la información, de poder documentar. Por eso yo hablaba de la investigación como un eje que también tiene que ser muy importante. Ya yo escuchaba a Carlos que decía, pues hay que ver cuáles son esas otras formas de arquitectura que no tenemos detectadas. Entonces tenemos que pensar que parte de nuestra formación tiene que ser una formación de investigadores y tenemos que aprender a que la investigación la vamos a desarrollar a lo largo de toda nuestra carrera y que vamos a documentar y que vamos a compartir esa información precisamente para no olvidar lo que es importante. Y sobre todo que la memoria, cuando nosotros tenemos memoria de las cosas que han pasado, vamos a responder de una forma oportuna a las necesidades colectivas. La memoria colectiva es muy importante, responder a esas necesidades colectivas y sobre todo hacer algo que es muy importante, que es el sentido de pertenencia. Entonces, la memoria es muy importante para la pertenencia y sobre todo si nosotros queremos que la arquitectura sea accesible y sea asequible, ¿no? Muchísimas gracias. Arquitecta Alicia, pues empezabas hablando del derecho a la ciudad. Yo sé que la pregunta que te voy a hacer es amplísima, pero digamos, conceptualmente, si te dijeran 3 palabras, bueno, poco más. ¿Qué falta para realmente tener ese pleno derecho a la ciudad? ¿Qué te puedo decir? Conceptualmente. Con una sola palabra, accesibilidad, ¿no? Para empezar. Accesibilidad. Bueno, estaba pensando ahorita que estaban hablando también de la transversalidad, de la inclusión. Hay algo que es muy importante y que tiene que ver también con lo que nos decía Briseida de la memoria y lo que nos decía Carlos de los datos, ¿no? Vayámonos en México a los censos. El censo 2020 habla de que el 21% de la población somos personas con discapacidad o personas con algún tipo de limitación. 21%. Hay estudios donde se habla ya de que cuando no hay accesibilidad, el 35% de las personas no tienen manera de acceder, encuentran barreras para cualquier tipo de actividad. Ahora vamos al 2050. Según la OMS y el Banco Mundial, para el 2050, el 25% de la población va a ser mayor de 65 años. Digo, ya a muchos no nos va a tocar, pero a muchos sí. Entonces, ¿qué va a pasar en el 2050? Ay, perdón, siempre me voy, perdón. No, adelante. Pero bueno, es que ya me 15 tomé segundos. otra vez un poquito más de tiempo. Tenemos que pensar ahorita, o sea, la mesa es de oportunidades. ¿Cuál es la oportunidad en este momento? El derecho a la ciudad, no solamente ya pensar les enseñaba yo una imagen donde había una calle donde de alguna manera se beneficia al pedestrianismo, ¿no? Vamos a vivir la ciudad, vamos a tener accesibilidad, vamos a tener espacios abiertos, vamos a tener espacios que sean saludables. Ahora ya cuando se piensa en los espacios abiertos, se piensa también en las personas mayores por eso, por ese
25% de personas mayores que van a vivir en el 2050. Hay que pensar en poner banquitas de repente, ¿no? Que además nos ayudan estéticamente. Pero bueno, ya, porque si no me puedo seguir todo el día. Muchísimas gracias, Alicia. Arquitecto Carlos, justo a partir de esto que falta, de estos nichos de oportunidad, ¿cuál estrategia integral considerarías en lo muy general que sería la óptima para introducir el tema de inclusión en la agenda pública con mayor fuerza y celeridad? Definitivamente, si lo planteo en el contexto donde estamos, de los colegios de profesionistas, es entendiendo justamente nuestro papel como profesionista. Un profesionista en lo general, ¿no? Hay otros problemas públicos que están entendidos de otras profesiones. Un profesionista es una persona con un conocimiento teórico para atender problemas recurrentes y no estandarizados. Es una definición general de un profesionista. Entonces, ¿cuáles son los problemas que nosotros sí podemos conocer a través de la información, a través de la reflexión, a través de la interacción con otras personas? Yo les propondría a los colegios, a colegio de la Ciudad de México, interactuar más con organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, ¿no? Y en cuestiones prácticas, yo imagino una tarde de lectura con personas ciegas, por ejemplo, ¿no? Ir entendiendo cómo es realmente esa vida diversa. Y desde ahí, apoyado también en información estadística para poder dimensionar los problemas, acercarse a participar y a ser activamente partícipes de las decisiones que se toman en el gobierno. Es decir, la, la, eh, los votos que nosotros emitimos en las elecciones, por ahí una frase hecha, es que las elecciones son la celebración de la democracia, pero celebramos lo que pasó entre elección y elección. Entonces, seamos partícipes de esa fiesta, pero porque participamos en ese proceso como actores sociales políticos dentro de la sociedad. Muchísimas gracias. Arquitecta Lorena, pues abusando de tu perfil muy diverso, en temas de inclusión, ¿no? Inclusión desde la perspectiva de género, de accesibilidad universal, integración de las culturas originarias. Este tema de inclusión, ¿cómo lo podemos aterrizar desde tu perspectiva evaluadora a una realidad que pueda ayudar a convencer justo, ¿no? A quienes toman decisiones? Pues, qué bárbara, no te me diste. ¿Y un minuto? Y un minuto. Híjole. Conceptual, conceptual. Bueno, pues vuelvo a la primera premisa, volvamos a lo básico. Entendamos que todos los habitantes de este planeta, pues necesitamos espacios de oportunidad, como lo dice este foro. Cada uno desde nuestros diferentes perfiles profesionales, especializaciones, visión del mundo y como ciudadanos como tal, lo que tenemos que es abrirnos a generar nuevos esquemas de convivencia. Previo al foro platicábamos de todos los retos, por ejemplo, las mujeres que no somos minoría, somos el 52%, cerca de 64 millones de mexicanas y todo lo que tenemos que enfrentar para poder tener un espacio. Por eso citaba a Belinda, porque la recuerdo en esa elección con todas las mujeres apoyando y algo pasó que no se concretó en un voto el apoyo que teníamos hacia Belinda en ese momento. Pues bueno, la sociedad es así. Hablábamos de que los negocios se realizan en diferentes espacios que no son accesibles para las mujeres, ¿no? Ese C-suite de las grandes organizaciones pues muchas veces migran, como lo mencionábamos, a espacios que no son los adecuados para trabajar y se toman las decisiones de frente de una copa y ahí ya sacaron a todas las mujeres de esa posibilidad de una visión incluyente. Pero hablamos de todos estos tipos de familias, todas las diversidades de necesidades, por ejemplo, la inclusión desde un problema que tengamos, pues todos nos han operado, hemos usado bastón por alguna caída. En cualquier momento necesitamos una ciudad incluyente, no es exclusivo para determinados sectores. Entonces tenemos que cambiar de mentalidad, buscar nuevos esquemas de convivencia
experiencia y ver la oportunidad de que desde ahí todos generemos valor, todos podamos dar nuestra mejor posibilidad profesional como ciudadanos, como mujeres, como hombres, para poder hacer una sociedad mejor. El 2050 maneja un escenario totalmente crítico y es como para que no durmamos todas las noches, pero en lugar de desesperarnos por esas noches de insomnio, por un problema tan particular, yo lo que diría hay que aprovecharlo para buscar nuevas posibilidades, nuevas soluciones que le demos a la sociedad y que hagamos de este mundo mejor por el bien, ahora sí que de toda nuestra familia, nuestra sociedad y nuestro país, y desde ahí el entorno internacional. Muchas gracias, arquitecta Lorena. Pues del público nos mandan una pregunta. Jimena Turcio Sáenz dice, soy estudiante de arquitectura. Para mí, en mis proyectos es fundamental construir y proyectar con accesibilidad, pero ¿por qué en la mayoría de los espacios no está presente? ¿Es más caro o es más trabajo? ¿Quién desea responder? ¿O se complementa? Bueno, no. ¿Entendido? Sí. Pues no es más caro. Lo que es más caro es adecuar los espacios que ya están construidos. Por eso es tan importante pensar desde el proyecto en temas de accesibilidad. Y bueno, volviendo a gestión de riesgos, por ejemplo, considerar todo este tercer momento de reconstrucción, pensar ya de una vez en un tema de accesibilidad. Yo no sé si conocen, pero hay un pueblo en Jalisco que se llama Coscocomates o algo así. Coscocomates. Fue un pueblo en Jalisco que se dañó muchísimo con un huracán y de repente decidieron que lo iban a reconstruir, pero que iban a hacer un pueblo y playa accesibles. Ha crecido casi en 800% el turismo en ese lugar porque, como les decía, ¿no? No solamente pensemos en personas con discapacidad, pensemos en mamás con niños chiquitos, en mujeres embarazadas, precisamente en personas que hayan tenido algún accidente y además el turismo extranjero. El turismo extranjero de personas mayores lo que busca son espacios accesibles. Yo complementaría con parte también a la anterior pregunta, cómo incidir. Tendríamos que preguntarnos si eso es un criterio de selección, perdón, no de selección, para la autorización de las licencias de construcción, por ejemplo, ¿no? Y si lo hemos observado, es decir, eso es un criterio presente, y yo les aseguro que cuando eso sea un criterio presente, va a regresar a las universidades, porque entonces a los docentes que ejerzan, dicen, no, pues es que esto me lo piden, oye, ojo, porque esto te lo van a pedir cuando salgas, ¿no? Pero si no es un criterio que esté presente en la realidad, entonces, pues bueno, lo tomo como algo ahí anecdótico, pero va pasando, ¿no? Entonces, es otro espacio de participación que, por cierto, está planteado en la observación general número 2 sobre la accesibilidad del artículo 9 de la Convención, que es una obligación del Estado parte. Entonces, nuevamente participar y acercarnos a las oficinas donde se tramitan las licencias de construcción y preguntar cómo se integra este criterio en el momento de hacer autorizaciones de construcción, ¿no? Por ejemplo. Y entonces va a regresar a la academia con más fuerza. Gracias. Adelante. Gracias. Igual yo sé que tenemos aquí dos súper expertos, pero gracias por darme también la oportunidad de contestar esta pregunta, porque como diseñadores de espacios para la salud, especialmente los hospitales, las clínicas que tienen que ser accesibles, yo encuentro que hay dos problemas. Una es la información que tenemos. Creo que a veces no hay la suficiente información en todos los campos. Ya decíamos, hablábamos de una accesibilidad motora, pero hay más accesibilidades que tenemos que cumplir, que tienen que ver por enfermedades, por género, por lengua, por el tipo de lengua que estemos hablando, entre otras, ¿no? Entonces, una es información. Y luego de esta información, ¿cuánta de esta información nos hemos regresado a evaluar? Nos hace falta hacer mucha evaluación postocupacional. Yo quería contestar porque nos pusieron dos ejemplos muy claros de algo que para nosotros, como una información que tenemos, es válido totalmente, pero no está funcionando.
¿no? Entonces, ¿cuántas veces nos regresamos a poder corroborar esa información? Esa es una tarea pendiente, creo, la evaluación postocupacional para poder reforzar este conocimiento, esta información que tenemos. Y finalmente, el tiempo que se tiene, los proyectos para poder hacer reflexiones más profundas. Muchísimas gracias. Pues en general podemos ya para concluir observar cómo lo que se ha repetido en la mesa es inclusión, investigación transdisciplinar y también pues el tema de lo colectivo, ¿no? O sea, acercarnos a lo colectivo para que en lo político pues podamos también tener un impacto. La verdad es que ya no tenemos más tiempo. Muchas gracias a nuestro panel. Gracias a ustedes por escuchar. Presidente, por favor. Muchas gracias, Laura. Pues me voy a permitir nada más hacer entrega también de los reconocimientos y agradecerle al panel por esta, la verdad, tan interesante plática y tan necesaria de abordar y de profundizar. Me congratulo de poder haber escuchado estas participaciones tan necesarias para todos nosotros. Entonces, bueno, empezaré dando el reconocimiento a la arquitecta Alejandra González Olvera. Muchísimas gracias, Ale. También me permito agradecerle a nuestra querida Lorena desde el aspecto de Mulí y también Sabac, todo su conocimiento. Bueno, y también siguiendo presidentas de sociedades, además, que me da mucho gusto, ya se habló pues aquí una parte del tema de género y la importancia de cómo también estamos reconvirtiendo nuestras organizaciones. Y en ese sentido, el papel que ha jugado la SMAES, pues siempre ha sido como punta de lanza. Pues muchísimas gracias también, Briseida Vicenda. No traes porra, ¿verdad? Traes porra y de todo, siempre. Bueno, con mucho cariño también el señalar y agradecerle a Alicia Loza García Formentí, quien es además una queridísima amiga, una persona dedicada a este tema con un cariño y un compromiso personal, que además también heredado de su tío, nuestro querido Enrique. Muchísimas gracias, Alicia. Bueno, también nuestro agradecimiento siempre, nos encontramos siempre en las asambleas de la federación y Carlos tiene una participación pues siempre interesante, siempre puntual, muy acertada, hoy en un tema, pero además déjenme decirles que su cultura y su conocimiento es muchísimo más amplio de lo que hoy tocó, pero hoy en particular con este tema del cual es un experto. Muchísimas gracias, Carlos, por tus conocimientos y tu aporte. Bueno, ya nuestra moderadora, que siempre nos ayuda y nos acompaña en estos eventos, Laura Aranda Cortés. Muchísimas gracias, Laura.